Algunos hermanos me han dirigido varias preguntas referidas al tema de la confesión y me parece importante responderles de una manera sencilla y clara sobre la doctrina de la confesión. Paso por un comentario que a alguien le han hecho que realmente me parece totalmente irrisorio, sin faltarle respeto al hermano que me lo propone, pero que menciono para que los católicos no sigamos teniendo ese complejo de inferioridad de que terminemos asustándonos o creyendo las preguntas o las afirmaciones más ridículas, descabelladas, irracionales, torpes y carentes de fundamento que nos hacen, ¿no? A este hermano le dijeron, oye, a mí me han dicho que la confesión es en realidad una especie de plebiscito, o sea, de sondeo de opinión que hace la iglesia para que la iglesia sepa cuáles son los pecados más populares y más comunes y con ellos trate de controlar a la gente. Imagínense ustedes esa afirmación. Imagínense ustedes esa afirmación. ¿Cuán ridícula puede ser? ¿Cómo un católico que piensa un poquito puede sentirse intimidada con esa afirmación? Alguien me dice eso a mí y yo le digo, sí, ¿sabes qué? Y también los bebitos nacen en repollitos y en calabazas, ¿no? Y los ornitorrincos llueven cada 9 de julio, días de tormenta. O sea, es una afirmación completamente irracional. Veámosla por qué, simplemente, o sea, digo, no necesitaría explicarlo, pero para alguno que quiere ver lo ridículo que es, veamos lo siguiente. En primer lugar, los sacerdotes tienen un juramento que les cuesta la excomunión si ellos cuentan los pecados que han sido confesados. Ni siquiera los pueden contar al obispo ni a ninguna autoridad. Ellos no pueden decir, oye, tuve 40 pecados contra el primer mandamiento, 35 contra el segundo, 86 contra el tercero. No pueden dar absolutamente ninguna información. Pueden haber pecados que son tan complejos que el sacerdote puede preguntarle o consultarle al obispo y decirle, Excelencia, tengo una situación como esta, pero tiene que dar los datos más genéricos y vagos posibles para que sea imposible para el obispo identificar a la persona de la cual está hablando. En segundo lugar, supongamos que es así. Los sacerdotes presentan su reporte de pecados, ¿no? Y estos pecados van a la Santa Sede y la Santa Sede hace un sondeo de opinión. Oigan, hermanitos, ¿ustedes de verdad creen que se necesita la confesión para saber cuáles son los pecados más comunes? O sea, con el número de estafas y de robos que hay, con el desprecio absoluto por la vida que hay, por la vida del no nacido y por la vida actual, los niveles de corrupción, la soberbia rampante de la gente que se vuelve consumista como verdaderos perros abandonados a la sarna, que buscan consumir las cosas que tienen a su alrededor, el culto al dinero. De verdad se necesita de la confesión que hacen apenas una minoría de seres humanos, cuando no una minoría de católicos, para tener un sondeo de opinión de cuáles son los pecados más comunes en la iglesia. Por Dios santo, si ustedes quieren saber cuáles son los pecados más comunes, salgan a la calle a darse una vueltita, ¿no? Vean el consumismo desaforado de la gente, escuchen la manera como la gente chismosea, vean los centros de prostitución y de table dancing y de vulgaridades que denigran la identidad de la mujer y proponen la lujuria a los hombres. ¿Ustedes creen que de verdad se necesita una cosa como la confesión para tener al tanto? Realmente la persona que dijo esto y la persona que lo creyó tendrían que usar un poquito más de su mente, ¿no? Pero la pregunta más importante, tal vez referida a la confesión, es la que se refiere: ¿cuáles son los pecados que borra la confesión? La confesión borra todos los pecados que han sido confesados honestamente, o sea, dichos en verdad, ¿no? Porque si yo digo, padre, fui un poquito agresivo con mi esposa y en realidad a mi esposa la he agarrado a golpes, esa no es una confesión verdadera, porque el sacerdote está siendo guiado a creer que
ha habido una discusión y que tal vez se levantó la voz. Entonces, los pecados tienen que ser confesados como son. Todo pecado mortal y venial confesado verbalmente es perdonado. Así como aquellos pecados que el que se confiesa tendría intención de confesar, pero que por alguna razón ha olvidado. El hecho que haya olvidado un pecado, no que lo esté escondiendo, porque ese pecado escondido no va a ser perdonado. Y esa persona, si ese pecado escondido es un pecado mortal, sigue en pecado mortal a pesar de haber confesado todo lo demás. La confesión supone que nosotros digamos de viva voz aquellos pecados en los que hemos cometido, veniales y mortales. Y en consecuencia, uno no puede hacerse loco repintando o distorsionando un pecado para hacerle creer al sacerdote que el pecado no tiene la naturaleza que tiene. Los pecados que se han olvidado de buena fe, una persona simplemente auténticamente los olvidó, no son pecados que pueden ser considerados pecados mortales, no confesados. O sea, pueden ser mortales, pero si no hubo intención de olvidarlos, están perdonados. Ahora, si una persona recuerda el pecado, sería bueno que inmediatamente en la próxima confesión mencionara el pecado y dijera: Padre, me olvidé de confesar este pecado. Miren, yo sé que más de ustedes se van a encontrar o se han encontrado con un sacerdote diciendo: ese pecado ya te fue perdonado. No es cierto. Si la persona lo recordó y no lo ha podido confesar, que lo confiese. Y si un sacerdote ignorante o malhumorado les dice eso, recen por él. Pero lo cierto es que ustedes tienen el derecho de pedirle la absolución por ese pecado. Tienen el derecho y pídanla, ¿no? Entonces hay muchas prácticas devocionales como son las confesiones de vida, personas que tratan de recordar todos los pecados que han cometido en su vida, hacer un largo examen de conciencia y confesarlo por devoción. ¿Por qué? Porque la gracia santificante es proporcional al arrepentimiento. Cuando un muchachito va y se confiesa: Padre, insulté a mi mamá, y esa persona no le da importancia mucha a ese pecado, la gracia sacramental que recibe, el pecado le es perdonado, pero la gracia que restaura es proporcional al dolor de corazón. Cuando esa persona a los 60 años recuerda cómo maltrató a su madre y es consciente y le duele en el corazón, es un buen momento para volver a confesarlo. No porque no lo confesó, no porque no le fue perdonado, sino porque la gracia que va a recibir va a ser proporcional a su dolor de corazón, y dado que ahora el dolor de corazón es mayor, se confiesa. Yo personalmente, como devoción, cuando voy a la Santa Sede, cuando voy a Roma, procuro hacer una confesión de vida, por lo menos de aquellos pecados que yo alguna vez confesé en el pasado, pero no con el suficiente dolor de corazón. Y le digo al sacerdote: Padre, estoy haciendo una confesión de vida. Alguna vez un sacerdote, incluso en el Vaticano, me ha dicho: no, eso no es necesario, y me ha mandado a rodar. No importa, así es la vida, pues. No todos los sacerdotes son perfectos. Me voy donde otro y le digo: quiero hacer una confesión de vida, me acepta y la hago, ¿no? Pero tengan en cuenta que ningún pecado que ha sido omitido de buena fe porque uno se olvidó, deja de ser perdonado. Pero si la persona, gracias a Dios, por un acto de memoria, lo recuerda, es muy bueno que lo vuelva a confesar. Que tengas un buen día.